qué está pasando con Aston Martin, Chemi. Han traído mejoras a Cota y parece que cada mejora lo empeora. Sí, han traído unas mejoras, pero hay una cosa que sigue mejor, sigue en el coche. Tú ves esa parte delantera a la izquierda y a la derecha del 14, pues eso sigue como está. Y eso Claro. tiene muchísima importancia en todo lo que vamos a ver a partir de ahora. ¿Qué han traído? Han traído cosas en el ala delantera, en la parte lateral, junto con el plate, también han traído partes en el suelo, el difusor, pero lo que tiene que cambiar no ha cambiado. Y entonces es donde de verdad nos hemos encontrado cosas. Dos cosas, dos puntos de rendimiento, quali y carrera. En quali nos hemos encontrado un Aston Martin que no era tan competitivo, pero que no perdía tanto. Su posición natural era la P11. No vayamos a hacernos líos, ni P7 ni nada. Gasly se metió con un 32.8, no saben todavía cómo lo hizo, pero Alonso estaba en P11 y estaba por detrás de los Haas a una décima. ¿Dónde estaba ahí el tiempo con los Haas? Pues realmente estaba en el primer tramo, porque la zona central y la final está bastante bien. ¿Qué pasa con los de delante? Pues eso, tienes a Leclerc a medio segundo y tienes a 0.2 en primer tramo, a 0.2 y a 0.2. Dos décimas por tramo. Y luego le puedes quitar otra décima, que es donde estaba la cabeza, en el primer y segundo tramo, y entonces es donde te das cuenta donde realmente está. En el tramo en rendimiento por sector, te demuestras de que el coche no era tan rápido, estaba P13, P12, la zona final fue mejor o en esa P8, pero por lo menos estaba cerca, no estaba tan lejos. 25.2 en el primer tramo, a décima y media de la cabeza y a 2 décimas, el segundo tramo lo mismo a 2 décimas, el tercer tramo lo mismo, décima y media, 2 décimas. Comparamos la vuelta con Leclerc, o con Hülkenberg. No, primero con Hülkenberg. Con Hülkenberg, que es su rival en la Q3, o sea, el rival para llegar a la zona media, y te das cuenta de que el tiempo lo ha conseguido en el primer tramo porque frena mejor y tiene mejor pasada por la curva 1, Hülkenberg, o sea, Alonso que Hülkenberg, y desde ahí puede gestionar mucho mejor, le saca 3 décimas y ya todo eso se lo lleva de toda la vuelta. Claro, que Distancias muy de pequeñas. ahí es donde sale que Hülkenberg a nivel de potencial era más rápido que Alonso, pero es que Claro. Hülkenberg en su vuelta decisiva de Q2 falló esa primera curva. Claro. Y eso es donde te das cuenta que estás en 3 décimas y desde ahí solo puedes recuperar un poquito. Hülkenberg a la zona final para bajar la 2, pero esas 3 décimas has perdido ya. Es decir, el Aston Martin y el Haas una vuelta estaban bastante igual. No había mucho que decir. Aston Martin seguía bien, evidentemente estaba a lucha por arriba, pero estaba más o menos cerca. Con Leclerc, pues te encontrabas esto. La distancia que había hasta la curva 12 era 2 décimas. En la curva llegabas a la curva 1 igual, poquito peor en la tracción de la curva 1, perdías una décima camino de la 4, sobre todo por la manera que podías levantar, pero es que se nota sobre todo muchísimo en las enlazadas. Y aquí se nota poco porque el neumático está vivo y el coche tiene bajo fuel. Aun con todo, no tiene que levantar en la curva 6, en la 5, tiene que levantar en la curva 6, mucho más que el Leclerc. Aun con todo, le es capaz de ir más directo en la curva 8, y la 7 y la 8, y ahí es donde puede sacar el tiempo y baja a una décima en la salida de la 8-9 y llegas a la 12 a 2 décimas. Pierde la frenada, pero recupera la tracción de la 12 y de la 15, respectivamente, y luego la parte final cuesta un poquito más esa dirección, pero en todo caso te vas a medio segundo. Medio segundo el Ferrari no es tan del todo mal. Claro, te das cuenta que Gasly está a 2 décimas. Luego te das cuenta de que la clave de todo esto es cuánto ha utilizado cada uno el neumático. Pero ya teníamos una idea clara de qué pasa aquí. A una vuelta el coche trabaja, a una vuelta el coche tiene buena dirección y le faltan detallitos, en este caso, pues de la curva, en la final de la recta. Si te das cuenta, al final de cada recta llega mejor el Ferrari que el Aston Martin. Y eso se nota sobre todo en la curva 19, en la curva 3-4 también llegaba mejor en la final de recta porque había cargado mucho ala el Aston Martin y aquí por lo tanto iba un poco más lento. Quitando esos detalles, es que realmente el coche está en tiempo del Ferrari.
Es lo que podíamos haber visto el viernes. El Aston Martin está a la altura del Ferrari a una vuelta. En carrera ni se acerca. Pero en carrera ni se acerca. Y aquí lo vemos muy bien, el rendimiento en la carrera con el Ferrari. Una distancia totalmente lineal, un gap que se va totalmente vertical y es que no sabes dónde cambia, porque tienes una línea continua. Al comienzo, hasta la vuelta 26, luego paran la misma vuelta y de la parte final lo mismo. Tú ves la distancia que hay en estas dos partes de la carrera y es que te muestra mucho las cosas que hay aquí. Pásale a ritmo. A los ritmos. La vuelta 26. Bueno, el ritmo general, 2 segundos por vuelta, 0,5, 0,8, 0,8. Ya tela, 0,5, 0,8, 0,8. Sí, sí. Pero es que la primera parte son 2,4. Son 0,6, 0,9 y 0,9. O sea, 0,6, 0,9, 0,9. O sea, flipas. Es la diferencia de la primera tanda donde apretaba Leclerc, la segunda tanda donde Leclerc está gestionando Claro, las y luego distancias que tenía. gestiona la distancia Leclerc. Leclerc baja un segundo sus tiempos en la tanda 1 la 2. Alonso baja sus tiempos 2 segundos. Hay un segundo de gestión. Que podría mantener yo todavía ese 0,5. O sea, ese es 2,5. 2,5. Pero que realmente 0 pierde. Ahora hay 0,5. Antes había 0,6. Ahora hay 0,5. Antes había 0,9. Y ahora hay 0,6. Antes había 0,9. Entonces, 0,1, 0,3 y 0,5 es donde ya hablamos de la distancia que no es que controla mejor Leclerc, porque no es necesario apretar tanto como había apretado al comienzo de la carrera. No es representativo, no es tan representativo la comparativa entre Alonso y Leclerc, porque están en el mundo totalmente diferentes, pero comparándote con el líder se ven mejor tus problemas. Y los problemas canta la Traviata. Es que simplemente canta la Traviata. Es que en la curva 1 ya estás perdiendo 2 décimas. Vale, más o menos frenos antes, tal. Pero es que desde las enlazadas de la 5 a la 9 o la 5 a la 8 pierdes un segundo por vuelta. Es que no tiene velocidad ahí. Es que tú ves el gas, llegan 1, 2, 3, 4 veces a 0 en las enlazadas. Leclerc, el menor gas que pone es 25%. Es que tiene que levantar mucho antes Alonso que Leclerc y tiene que gestionar mucho más. Luego también ves en la carga lateral que es capaz de producir ese coche. Y es que ves que no. Es que ves que no. ¿Y por qué no? Pues luego se puede ver un poco más adelante. Más adelante en la vuelta, no en la carrera. En la 12, en la curva 11 está también perdiendo. Luego en la zona lenta también. Se ve también la necesidad de dirección en la curva 16 y 17, que levantan menos Alonso que. O sea, menos Leclerc que Alonso. Y la parte final. ¿Qué pasa aquí? Pues una cosa muy clara. Ese coche con rueda usada, vuelta 24, una carrera que tiende a gestión de neumático y una carrera con neumático medio, con alta carga, es decir, estamos utilizando un C3 que podría considerarse un neumático más, como te digo, un blando en un circuito de puro lateral, hablamos de Suzuka, Silverstone y demás, demuestra que ahora mismo el gran problema que tiene el Aston Martin se llama gestión de neumático. Es un coche muy bueno en una vuelta, que te pega muy bien el tiempo, pero que se te va muy bien el tiempo. O sea, dura lo que dura. Y como ya se hayas pasado de ahí, adiós. Claro, si hablamos de una carrera en la que tienes que te llevar todavía más el tiempo, que tienes neumáticos blandos para lo que te exige la pista y que tienes un circuito que a pesar del asfaltado es muy duro con el neumático, pues es que te encuentras esto. Y ahora la vuelta siguiente también se ve. Controla más, aquí ya se ve zonas donde Leclerc levanta mucho más, por ejemplo, esa curva 5, que ya no hace falta que pase con tanto gas, ahora lo levanta mejor. Alonso también levanta menos, entonces es capaz de pasar un poquito mejor por toda esa zona. Y hablamos de que ya y medio segundo en la llegada de la curva 8, antes había 1,4 segundos. Pierde también la zona de la 11, también pierde en la 12 y la zona final levanta, pero por tráfico y por situación, Leclerc es capaz de hacerla a fondo y entonces es donde está. ¿Qué podemos aprender respecto a Leclerc? Bueno, pues primero, lo que te he dicho antes, Alonso en Aston Martin es un coche de una vuelta porque tiene una exigencia demasiado elevada del neumático, que le dura lo que le dura. Si tú le pones
vueltas en el neumático, y si tú le pones carga al neumático, ese coche no va. ¿Y no va por qué? Porque ese coche no entra en la curva, porque ese coche tiene un problema importante en la parte delantera, como hemos explicado en programas atrás, que ese coche llega a la sobrecarga, ese coche llega a saturar y tiene un subviraje endémico que o lo corriges mediante más ala, mediante más carga, que bueno, puedes provocar más carga, pero que tampoco vas a cambiar de tanto problema, o haces que la tanda sea más corta. Lo hablábamos muy claro, los dos coches a full en clasificación había una décima en las enlazadas. Los dos coches en carrera a full había un segundo, coma dos. Ya está demostrando muy claramente de que hay un problema muy grande en carrera. Y hay un problema grande en carrera porque ese coche en carrera no tiene la dirección, porque no tiene el grip, porque no tiene la carga y porque no tiene el sostenimiento de la dirección. Porque tú le metes volante y el volante no lo responde en el eje delantero. Y entonces ese es el gran problema. ¿De qué iban aquí las mejoras? De suelo, de generación de carga, de ala delantera y de endplate. Y realmente aquí no han ido en esa línea. No ha habido ninguna evolución que se llamara suspensión delantera. Y entonces, como no ha habido ninguna suspensión que se llama suspensión delantera, el coche sigue haciendo lo que era. Y seguirá haciendo lo que era hasta que no lo cambien, hasta que no tengan claro qué se puede hacer. Entonces, ¿las evoluciones han trabajado como antes se esperaba? Sí. ¿Las evoluciones corrigen el problema? No. ¿Las evoluciones van a corregir esta temporada el problema? No. Este coche no se puede corregir. Este coche tiene un bloqueo, un obstáculo que decía Alonso, que se llama parte delantera. Este coche, la parte delantera, es tan bueno con el neumático, te entrega tanto grip y te entrega tanta energía a una vuelta, que era el problema el año pasado. Hay que recordarlo, que este coche llega creado porque el año pasado era un coche demasiado estable en carrera, hasta el punto de que no era tan rápido en clasificación. Pero este coche no es tan bueno este año en carrera, porque el neumático se te aguanta, se te entrega antes. Tú subas el 23 y 24 y tendrás un coche de la hostia. Pero el 23 era muy bueno en carrera, malo en clasificación. 24 es un coche bueno en clasificación, malo en carrera. Como suman los dos, es lo que quieren hablar, irán bien. Una pregunta, o sea, no se podía haber solucionado ni haber mejorado su rendimiento en carrera con setup, ¿no? Porque sí que vimos un setup diferente para la sprint que para la carrera y realmente ninguno de los dos funcionó. No, porque tienes que cambiar la geometría de suspensión. ¿Cómo cambias en un setup la geometría de suspensión? ¿Cómo haces que el neumático se aguante mejor o se aguante peor? Eso no lo cambias ni por caster, ni por camber, ni siquiera por alturas. Y además que la altura va más relacionada con la aero que con otra cosa. Ese coche no puedes cambiar. O sea que tú puedes confiar en que haya algún tipo de mejora en las 5 carreras que quedan relativo a la suspensión o ya queda todo para 2025. Este coche no se puede cambiar. Este coche no se puede mejorar. Este coche es lo que hay y ha sido así y va a ser así durante mucho tiempo por el problema que hemos visto. Este coche no da más. Y su objetivo va a ser cumplido. O sea, tienen distancia suficiente con Haas y con Visa en principio en el Mundial para ser quinto equipo. ¿Nos vale a nosotros? Un carajo. A nosotros no. A Fernando tampoco. A nadie. No veíamos a Aston Martin para ser otro equipo otra vez lucha zona media y para ser solo más rápido que Stake. Pero... Y luego esto nos queda lo de Hülkenberg, que nos va a dar una situación más clara de por qué estaba la situación de la zona media. Y aquí se ve eso. La vuelta 20 pierde 5 segundos porque Hülkenberg estaba bloqueado. Luego gana un poco más en la 20 a la 28 Hülkenberg 10 segundos, cuando ya es capaz de bajar los tiempos mientras Alonso los mantiene, y la parte de la carrera una pendiente totalmente positiva. ¿Diferencias en cada parte de la tanda? Pues nos encontramos, dale a la siguiente, general 0,7, que son 0,2, 0,4 y 0,2. Primera parte de la vuelta 0,3, porque está Hülkenberg bloqueado hasta el punto que solo puede avanzar instante en el sector 2. Luego se quita el bloqueo y entonces es capaz de mejorar 0,9 los tiempos, no, 1,1 los tiempos. Alonso mejora 0,5. Entonces te vas 0,2, 0,4 y 0,3 a 0,9 los tiempos. Y la parte final de la carrera 0,8. La distancia de 0,8 y 0,9 es la real. Que estábamos hablando de 1,5 décima en el primer tramo, 3 en el segundo y otros 4 en el tercero. Y este es el objetivo que tiene que conseguir Aston Martin, llegar a superar a Haas, y tiene que estar por delante. Pero es que con este coche está tan bloqueado en carrera que es que va a ser prácticamente imposible. Otra cosa sería que el coche estuviera bloqueado en quali. Si te bloqueado en quali, la carrera te puede dar.
Pero si estás haciendo esto en carrera es imposible. Y es que lo vas a ver claramente en las vueltas. Tú lo ves claramente. Primera parte de la vuelta, a 0. En las enlazadas, pierde 0,3, 0,2. En la Pero está salida. más cerca. Sí, en las enlazadas y levanta un pelín menos. Se parece más el gas al Haas. Aston Martin va haciendo el Haas incluso perdiendo. Ya con eso te está diciendo muchas cosas. Curva 9, curva 11 pierde, curva 12 recupera, la tracción tiene que de la 15 y sobre todo el paso por la 16 va un poco peor. Es eso. No es tan grande el problema en curva rápida porque no exige tanto el Ferrari como el Haas. O sea, el Haas como el Ferrari, pero que es que estás hablando de lo mismo. Y luego la parte final de la carrera, creo que también había otra imagen por aquí. Pues eso. Muy cerca estás a 0,3, 0,3 producido sobre todo por la frenada de la 11 y la frenada de la 1. Tú realmente coges los tiempos y estás hablando de eso. ¿Por qué pasa este problema? Porque ese coche necesita menos velocidad en curva lenta para poder pasar y para poder girar. ¿Por qué? Porque ese coche, si tiene más velocidad, tiene un subida endémico provocado por la geometría y provocado por la parte delantera. Ese coche no entra en la curva. Directamente, si no hay carga, si no hay grip y si tienes mucho fuel, ese coche no entra en la curva. Razón, exceso de frenada. Entonces, aquí, cuando hay más curva rápida, cuando no es necesario girarle tanto, el coche se puede trabajar mejor, pero tú te das cuenta, el tiempo lo pierde en la 1, lo pierde en la 11, lo pierde en la 12 y lo pierde en la parte final de la carrera, de la 16 y la 20. Es la razón de lo que hay aquí. Aston Martin ahora mismo el problema más grande que tiene se llama, como hemos visto antes con el Ferrari, parte delantera, geometría y suspensión en la parte delantera es el obstáculo que tiene. Esto no se puede hacer de una carrera a otra. Eso implica cambiar medio coche. Medio coche o 75% del coche. Porque implica trabajar de manera diferente en la parte delantera, trabajo diferente de altura, trabajo diferente de geometrías en la parte delantera y trasera, un montón de setup mecánicos, trabajar por supuesto en el setup mecánico y que hacer otro coche. Esto es lo que da. Y va a dar. O sea, no esperemos más porque el coche aquí no va a llegar. Hasta que he llegado. Totalmente, esto sí que se confirma que hasta que he llegado. Y no hay más. ¿Problema que no vamos a encontrar en México? Que no hay aerodinámica. México, Aston Martin, o sea, si le quitas, en quali sí, en quali tiene neumático nuevo y tiene eso. Y puede agarrar. En carrera vas a tener rueda usada, no hay carga aerodinámica y todo va a depender de la suspensión. Pero también por eso mismo se ve que en quali hay veces que Alonso consigue la vuelta con el neumático blando nuevo, pero hay otras veces que se queda lejos porque es un coche al final que es muy difícil de conducir porque es muy difícil de hacer girar. Incluso con ese neumático blando nuevo que te aporta ese extra, hay veces que aún así no es suficiente. Claro, ese es el problema. Ese es el problema y ese era el problema. O sea, si alguien tiene planes en el fin de semana se hago el sábado que no se puede ver algo bonito de Alonso, el domingo no hace falta ni que se conecte. Que se ponga a ver a Colapinto. O el Alavés, que también se lo pasa a la Bueno, ya sabéis que podéis suscribiros al canal si os apetece, para que nos podáis apoyar, que podéis darle a me gusta y comentar si creéis que Alonso va a volver a los puntos, porque yo creo que alguna carrera sí volverá a entrar en los puntos y sobre todo alguna alegría sí que nos dará en clasificación. Eso seguro. Eso seguro que nos va a dar alegrías. A 33 ya ni se habla. Pero 33 para el año que viene. Es más quimera que el copón. Pero bueno.